Es más, también en Exitosa, en el medio donde ustedes laboran, recuerdo que lo entrevistaron al señor y le preguntaron en caso de que tenga una medida de prisión preventiva. Y él fue muy claro en decir que si la considera injusta, evidentemente no la iba a acatar. Bien, en estos momentos vamos a conversar con la ex procuradora anticorrupción Catherine Ampuero sobre el tema del ex ministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Exitosa. Villegas. Doctora Ampuero, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida a Exitosa. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Katiuska. Muy buenas noches. El día sábado recuerdo usted que tuvimos una entrevista y yo le decía qué pasaría si Juan Francisco Silva se fuga. Y usted me decía, bueno, podría ocurrir, no debería, pero al parecer, según la información del diario El Comercio, la policía no registra su ubicación. Se venía advirtiendo. Eso ya estaba más que cantado. Ya veníamos advirtiendo la situación del señor Silva, que cada día se agravaba muchísimo más por la evidencia que estaba saliendo a la luz, que se indicaban directamente con la comisión de los delitos que se le está imputando, que es delitos de corrupción y también organización criminal. Es más, también en Exitosa, en el medio donde ustedes laboran, recuerdo que lo entrevistaron al señor y le preguntaron en caso de que tenga una medida de prisión preventiva. Y él fue muy claro en decir que si la considera injusta, evidentemente no la iba a acatar. Entonces, obviamente, a una persona que le dan una detención preliminar, en este caso que tiene, o una prisión preventiva más adelante, obviamente ellos siempre van a considerar que la medida es injusta. Entonces ya estaba más que cantado que este señor iba a darse a la fuga, que iba a obstaculizar, que iba a obstruir la labor del Ministerio Público. Pero doctora Ampuero, claro, Uh-huh. pero ¿cómo es que habría fallado este OVIS, este proceso de observación, vigilancia y seguimiento? Si la policía había mencionado que antes de que la Fiscalía pide esta detención preliminar, se sabía de su paradero, estaba plenamente ubicado, identificado, ¿cómo es que una vez se hace la petición y el Poder Judicial admite el mismo, simplemente se desconoce su paradero? ¿Cómo puede fallar este proceso de vigilancia que en su momento iba bien? Aquí hay que ver si el fiscal, en este caso el doctor Pablo Sánchez, tomó las previsiones del caso haciendo un pedido expreso a la Policía Nacional para este seguimiento, para esta vigilancia en contra del investigado Silva. Si lo hizo, obviamente aquí es responsabilidad absoluta del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional del Perú. El problema, Pedro y Katiuska, es que aquí existen personas del gobierno que están íntimamente vinculados al presidente Castillo y al mismo presidente Castillo, que están implicados en esta investigación. En consecuencia, el Ministerio del Interior, ¿a quién pertenece? Es parte del Ejecutivo, es el presidente que nombra al ministro del Interior. Entonces existe una duda razonable en nosotros, en la población, y también esta duda debió haber alcanzado al fiscal de la Nación, que estas personas no van a cumplir con esta medida de vigilancia, con esta medida de ubicación y captura, por ejemplo, a Bruno Pacheco. Más bien, existe del Ejecutivo este interés en que Silva no sea ubicado, que no se ponga derecho, porque corren el grave riesgo de que Silva, frente a la evidencia que existe en su contra, se encuentra en una situación entre la espada y la pared y decida acogerse al proceso de colaboración eficaz, decida hablar. Entonces el temor de muchas personas cuyos nombres ya conocemos y otros que todavía no conocemos, ellos son los más interesados en que Silva esté en la clandestinidad, en que Silva no sea ubicado, que no sea capturado, que no sea puesto a disposición de las autoridades judiciales, porque Silva se puede convertir, como lo dije, en el Hernández Exitosa. de Vizcarra. Recordemos al exministro de Agricultura Hernández, él terminó aechando, ¿no? Delatando a Martín Vizcarra, quien habría cobrado onerosas coimas cuando era gobernador regional de Moquegua, y el ex ministro Hernández entregó la información al Ministerio Público que corroboraban esos onerosos pagos, esos onerosos cobros de coimas que hacía Martín Vizcarra.
Y lo mismo pudo haber pasado con Silva. Silva también le puede dar el tiro de gracia al presidente de la República, Pedro Castillo. Entonces existe muchísimo interés por parte del Ejecutivo en que Silva se mantenga en la clandestinidad. Sin embargo, lo que la población quiere saber, señora Ampuero, es que si no existe algún mecanismo que pueda hacer la ciudadanía o el Congreso de la República para exigirle al ministro del Interior, Dimitris Senmache, que acelere esta ubicación del señor Silva y de Bruno Pacheco, que se encuentra aquí en el Perú según su abogada y que participa incluso declarando, ¿no?, cuando la justicia se lo pide. ¿De qué forma podemos exigir que los busquen o que los encuentren? Porque ya dudamos si los buscan. Exactamente, y la duda, como vuelvo a repetir, es absolutamente razonable. Desde el Congreso de la República pueden llamar al ministro del Interior para que dé explicaciones acerca de las acciones adoptadas para la ubicación y captura no solamente de Silva, sino también de Bruno Pacheco, que es otra pieza muy importante, muy fundamental en esta investigación. Y ahí va a tener que informar qué acciones han desplegado acerca de la vigilancia de Silva. ¿Cómo es que ahora ya no se sabe dónde está? Y lo mismo pasa con Bruno Pacheco. Recordemos que cuando hay audiencias, por ejemplo, la de prisión preventiva, él muy bien participaba en la audiencia vía Zoom y la policía no podía hacer un seguimiento. Exitosa. No puede hacer una ubicación de este señor. Y lo mismo va a pasar con Silva. Y quizás hasta trate de huir o fugarse como lo hizo Inostroza Pariachi. Recordemos que Inostroza Pariachi también cómo se fugó cuando ya estaba cantado también que él iba a obstruir la acción de la justicia, que se iba a dar una prisión preventiva en su contra. Sin embargo, la policía, al igual que en este caso, también omitió hacer ese seguimiento, esa vigilancia, y ahí quedó corroborado que sí, el fiscal Pablo Sánchez había solicitado a la Fiscalía que haga una vigilancia del paradero de Inostroza Pariachi a efectos de que se ejecute la medida una vez que el Poder Judicial lo autorizara. Y sin embargo el Ministerio del Interior no lo hizo. Ahora, probablemente en este caso también Pablo Sánchez haya tomado esa previsión y quien tiene que darle la explicación de esa omisión es la policía. Claro, ahora, doctora Ampuero, el ministro Salas de Cultura ha mencionado de que algo cierto, no podemos decir lo contrario, de que la responsabilidad penal es individual en esta investigación. Por más que Silva haya sido ministro del presidente Pedro Castillo en este gobierno, él es el responsable de sus actos. Sin embargo, en una investigación fiscal, la condición de prófugo de varios personajes del entorno presidencial, Bruno Pacheco, el exministro Silva, el sobrino del presidente, de una u otra forma, ante la tesis fiscal, ¿complica la situación del jefe de Estado? Más bien, el que esté en la fuga estaría beneficiando a Castillo. ¿Por qué? Porque estas personas tienen importante información que dar a la Fiscalía. La declaración de estas personas es absolutamente relevante y estas son las personas que han sido las más cercanas al presidente de la República, ¿no? Más bien, desde el Ejecutivo están interesados en que ellos no aparezcan, en que no colaboren con el Ministerio Público, en que no se sometan a un proceso de colaboración eficaz o a una confesión sincera, porque desde mi punto de vista y mi teoría del caso es que comparto con el Ministerio Público en cierta parte, es de que ellos tendrían la información que vincula directamente al presidente de la República, Pedro Castillo, con estos hechos de corrupción. ¿Quién nombró como ministro de Transportes y Comunicaciones a Silva? Fue el presidente Pedro Castillo, y es más, se ha conocido a través de las personas, por ejemplo, de Daniela Bogatás, que fue convocado para ser premier. Una de las condiciones que le puso Pedro Castillo es que mantenga en el cargo y que no remueva al ministro Silva. Probablemente esto también haya sido la condición para que la señora Mirta Vázquez asuma como premier, y ella también va a tener que ser citada en calidad de testigo para que informe si el presidente de la República también le puso como condición para que sea premier el que no mueva en el cargo a Silva. Bien. Y otro de los personajes muy cercanos al presidente y que también ocupó un cargo de confianza
ha sido indudablemente Pedro Pacheco. Recordemos que frente a todos los elementos de corrupción que ya vinculaban a Bruno Pacheco, el presidente no los destituyó, no quería sacarlo del cargo. Como ningún ministro en realidad cuando estaba cuestionado. Sí, como con ningún ministro cuando estaba cuestionado. Doctor Ampuero, muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tengan buenas noches.